Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola chicos, feliz año nuevo. ¡Feliz año! Mira, Eric se parte el culo. No, Hombre, que estabas aquí haciendo un viaje en el tiempo. No, O sea, feliz 2024, hombre, que se nota ya que es 2024. Os Sí, veo sí, con claro. cara de 2024. Ahora, bueno, vamos Sí. a ser sinceros, nosotros, a ver, todavía no nos hemos comido las uvas, pero vosotros sí. Entonces, Pero de espíritu sí. claro, de espíritu sí. Y de espíritu, vamos, estoy apartando todo lo que han traído los Reyes Magos, lo estoy apartando aquí con una pala. Pues tengo aquí la entrada colapsada. Y espero que vosotros también, que tengáis muchos regalos de los Reyes Magos, eso significará que os habéis portado muy bien. Si no, si tenéis carbón, pues bueno, no pasa nada. Un día organizamos una O que han untado a la peña, porque... Sí, bueno, entonces a ver. Pero bueno, que aquí estamos los tres, un año más. Sí, 2024 lo estrenamos así, con Chris. No se me ocurre mejor modo de hacerlo. Así que nada, bienvenida Chris. Y Buenas. bueno, bienvenidos todos a este 2024 con Ficciópatas. ¿Qué tienes que decirnos, Chris? ¿Qué nos traes hoy? Pues nada, aquí estamos otra vez con una escritora más. Hoy hablaremos de El nombre del miedo, de Laura Ancira. Y bueno, no sé si queréis que le damos ya, ¿no? Directamente hablo un poquito así de la autora y le damos caña, ¿verdad? Sí. Claro. Adelante. Pues nada, hoy Lola Ancira, la escritora que tenemos hoy, es una escritora mexicana, y es escritora y editora también, que ha aparecido en un gran número de antologías, creo que como una veintena de antologías, relatos de ella, y es una autora exclusivamente de relato, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, no es la primera vez que nos pasa esto en el programa. A mí me gusta, aquí se trata de relatos, ¿no? Me gusta también encontrar autoras que sean exclusivamente de relato, porque, bueno, no sé, tienen una visión diferente, ¿no? A veces cuando hablas con ellas, yo tuve la suerte también de entrevistarla el año pasado, y bueno, y es una de estas autoras, como decíamos también en la vez pasada, como María Fernanda Ampuero, que proclaman el relato como un género, ¿no? O una forma aparte de vivir la literatura, y todas sus ventajas, ¿no? Entonces está guay subrayarlo porque, insisto, hay que seguir debatiéndose, ¿no? Por lo que es el formato un poco más corto, que siempre existió, pero que muy poca gente lo lee. Y bueno, El hombre del miedo aparece en El vals de los monstruos, una antología de relatos publicada primero en 2018 por Tierra Adentro Editorial, y luego reeditada en 2020 por Fondo Blanco, la editorial Fondo Blanco. Este es uno de los 5 libros de relato que posee la autora. Y bueno, cuando hablé con ella, el propio título también avanza un poco la temática de los relatos. El vals de los monstruos, pues es un baile. Cada uno de los 11 relatos que componen la antología son como un baile de los diferentes monstruos que podemos encontrar, pero no los monstruos fantásticos de la literatura de terror, sino los monstruos que están ahí de verdad. No solamente monstruos como personas que son malvadas, sino monstruos como aquello que nos acecha y que nos hace justamente día a día tener miedo, ¿no? Estos miedos reales y no metafóricos. Y bueno, y hoy nos vamos a enfrentar a un miedo bastante preciso. Sí. Esa es la introducción que tengo que dar. Si Víctor quiere agregar algo. Bueno, yo siempre tengo cosas que agregar, pero voy a ser breve, ya que hemos empezado el año. Has tirado de Wikipedia. Digo que bueno, que sí, que el miedo que trata en este relato es un miedo bastante, por desgracia, bastante frecuente. Yo lo he vivido muy de cerca. Y es un miedo, un monstruo, ¿no? Que a diferencia de esos monstruos de ficción, pues no son tan fáciles de obviar o de eliminar. De hecho, muchos son incombatibles o imbatibles. Así que por el momento
nos toca enfrentarnos a ello de la mejor manera posible. Yo de Lola Ancira puedo decir que, bueno, que he escrito en diversas revistas literarias, como La Dictadura Literaria y Tierra Adentro. Como has dicho, ha publicado un montón de antologías. Entre ellas, pues, podéis encontrarlo en el sello número 2, Enfermedad volumen 1, Armostil y Nuestras Resistencias, escrituras que nos vuelan la cabeza. Estas son las 4 últimas que yo he encontrado en las que ha publicado, pero sí que verá que ya tiene, pues, 5 libros, si no me equivoco, son Tu Cítara de Óbitos, de los Monstruos, Tristes Sombras, Despojos y Gabinete Sombrío. En ese orden, creo. Sí, efectivamente. Ha recibido diversos premios, pero no vamos a entrar al trapo. Lo que vamos a hacer es empezar a destripar ya el relato que nos ocupa, porque la verdad es que es un relato, pues, que a mí, como decía yo fuera de off the record, lo que se suele decir, a mí me toca muy de cerca, y yo la verdad es que he reconocido cada uno de los pasos que ha dado, aunque lo expresa de una manera muy poética y muy preciosista. No, lo he reconocido cada uno de esos pasos, y le reconocía a Chris que en algunos momentos se ha hecho un poquito duro, ¿no? Porque uno revive esos momentos y bueno, y no han sido muy lejanos en el tiempo, ha sido hace poco los he vivido. Entonces, bueno, digamos que creo que más o menos queda reflejada esa enfermedad o ese monstruo que es el que trata aquí. Lo que no hemos dicho todavía es de qué se trata. O sea, hemos hablado de monstruos y estamos como esquivando el tema. Sí. O dejándolo en eufemismo, pero que bueno, que en realidad hablamos del Alzheimer, ¿no? En este caso, la demencia o lo que trae consigo la vejez y la pérdida de... Yo creo que, corrígeme si me equivoco, corrígeme ambos si me equivoco, porque creo que la habéis vivido quizás más de cerca el Alzheimer que yo. Quizás yo creo que puede ser que sea más, en este caso, demencia, por cómo se inicia todo. Porque se inicia todo a raíz de la muerte de su marido, que ahora lo diremos, ¿no? Pero creo que esto sí que es un patrón un poco más de la demencia y no de la demencia senil, ¿no? No sé qué edad tiene la... Es que normalmente, y tampoco estoy seguro de esto que voy a decir, pero en el caso que yo viví, la demencia y el Alzheimer se desarrollan juntos. Entonces, te lo digo porque en el relato sí que repara en un momento la narradora para hablar de que está perdiendo recuerdos. Y claro, la pérdida de recuerdos está ligada al Alzheimer. Pero las fantasías estas a las que tú haces alusión sí que es verdad que son más propias de la demencia. Yo creo que son las dos cosas. Sí, de hecho, sí, a ver, yo hablo por el tema de mi suegra, que mi suegra tuvo demencia. Normalmente el Alzheimer sí que suele ir asociado a la demencia, y la demencia no tiene por qué ir asociada al Alzheimer, creo. Vamos, estoy hablando un poco así de lo que recuerdo, pero sí que es verdad que tiene síntomas muy parecidos, evidentemente. No todos son iguales, pero sí que hay similitudes, y yo sí que reconozco en este relato la demencia, porque hay momentos de verdad muy, muy precisos que yo he identificado, y bueno, en el proceso también, no solamente de la enfermedad, sino de la gente que rodea la enfermedad y que tiene que adaptarse a ese transcurso, ¿no? A esa evolución, que a veces, como en mi caso, pues fue muy, muy rápida esa evolución. Pero ahí está justamente el punto, ¿no? Por eso yo decía que no estoy segura si es Alzheimer, porque el Alzheimer sí que empieza, el Alzheimer es algo que se tiene toda la vida, pero se va desarrollando más en estadios más avanzados. Entonces hay pequeños indicios imperceptibles para los que vivimos con las personas, pero que a día de hoy, dependiendo de qué tipo de Alzheimer tenga la persona, se pueden identificar con test psicológicos. Sin embargo, la demencia va asociada íntimamente con la edad, y puede ir también de la mano con algún suceso traumático o algo que le haya pasado a la persona. Entonces, empieza más tarde la demencia senil y va ligado a algo que le pasa a la persona. Yo con Alzheimer no tengo a nadie de cerca, pero bueno, es por lo que he estudiado, simplemente que sé estos datos. Y a lo que sí tuve fue a mi abuelo con demencia senil, y sí que mi abuelo fue mucho más viejo, y cuando a él le quitaron, ¿no? Le vendieron el campo y lo dejaron un poco más ya como una persona retirada, ¿no? Y ahí empezó la demencia.
Sí, esto también es Bueno, algo que es curioso y ya con esto empezamos el relato, que es que cuando Ujú, empiezan a desocuparse, ¿no? Cuando empiezan a ujú. desocupar pues su vida, empiezan a jubilarse, a retirarse, parece que ese vacío empieza a llenarse con este tipo con esta enfermedad, ¿no? La enfermedad se ceba mucho con ellos, porque no es el único caso que conozco, ¿no? Y pasó justamente eso, cuando le han quitado su ocupación, parece que como que la mente se relaja y Todo baja. sí, Ujú. eso de Y hecho lo justamente, hablamos en un programa, creo, tú y yo. mm, Creo que a razón de algo parecido. sí. Chicos, puede ser. voy a hacer de coche escoba y voy a Venga, moveros sí. para adelante, ¿vale? Vamos a empezar el Vamos, año. vamos. Sí. Y nada, iba a decir que la autora elige una cita de Borges que yo creo bastante apropiada Ujú. para abrir relato. Yo no hablo de venganza ni perdones. El único olvido, o sea, perdón, el olvido es la única venganza y el único perdón. Muy acertada para el Muy tema. acertado. Y como los que nos están escuchando podrán adivinar, pues vamos a tratar la historia de una persona con esta dolencia y encarnando la dolencia como un monstruo, ¿no? Lo que tú decías al principio, esos monstruos pero reales, no Sí, fantásticos. Exactamente. Y entonces, Lola, justamente lo que quería hacer, según me dijo ella, es explorar las fobias reales y por eso rinde homenaje en cada uno de los relatos a una de estas fobias. Y bueno, el relato en cuestión, pues aparte de esta cita maravillosa de Borges que justamente quería leer, así que muchas gracias, Eric, por leerla, porque me gusta también esa idea de venganza, ¿no? A veces como que, no sé, veo como un guiño en el relato también, como si a veces cuando pasan estas cosas, como si fuera algo que se merece, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de terror y de literatura de terror, ¿no? Entonces, en el caso de Borges, esta cita sí que lleva a esto. No sé, en el caso del resto del relato, puede que sí, puede que no es tan evidente, pero bueno. Y todo empieza, vamos a hacer la trama muy rápidamente porque es un relato sí, bastante sencillo desde el punto de vista argumental y es bastante lineal también, aunque obviamente, como hablábamos antes, como tú decías, Víctor, of the Records, aunque es un relato que es bastante lineal desde el punto de vista temporal, sí que hay flashbacks y cosas así, ¿no? Propias de la demencia, como decíamos, pero todo empieza, la trama empieza con lo típico que suele pasarnos, ¿no? Al día a día le pasa algo a esta persona. Se cae en la ducha, ¿no? Que es lo que suele pasar. No te das cuenta de que tu familiar está bien o mal hasta que no pasa algo que dices, joder, a lo mejor están pensando aquí a irse a la mierda todo, ¿no? sí. Y Está perdiendo justamente, pie, nunca mejor dicho. Sí. nunca mejor dicho, ¿no? Entonces se cae un día en la ducha y bueno, y viene su hija, creo que es Leonor, aquí al principio no se dice, pero es la única hija que sí que aparece durante todo el relato. Y me gusta mucho porque ya desde las primeras líneas empieza una frase bastante fuerte que es como que la hija mira a la madre con una expresión como si pensara ¿por qué no te mueres? ¿no? Sí. Que ya es bastante fuerte y que justamente va con la cita que comentábamos de Borges, ¿no? Es como, bueno, llegados a este punto, mejor muérete y ya está, ¿no? Esa venganza Sí, que quieren a veces los hijos cuando se vuelve muy difícil, ¿no? El tirar de sus padres, de sus abuelos, bueno, de quien sea. Y pasa esta muy rápidamente, la hija viene a cuidarla porque se cae de la ducha y muy rápidamente la vemos en la cama, ¿vale? Aquí como hay como diferentes trocitos, en la cama con un respirador y la hija intenta hacer realidad este pensamiento que tuvo, que es el por qué no se muere, retirándole la mascarilla del oxígeno. Para ver qué pasa, ¿no? A ver si realmente se muere, pero se arrepiente muy rápidamente y se la vuelve a poner, ¿no? Entonces, como que nos mete así muy rápido. Luego ralentiza, pero estas primeras líneas son como muy rápidas. sí. Aquí hay que destacar, Chris, para que los oyentes lo sepan, que el relato, una de las particularidades que tiene es que está narrado en primera persona, por la persona que está afectada de este monstruo, ¿no? Este monstruo real. Y esto es lo curioso porque esto dificulta mucho al narrador, al escritor, más bien, la labor creativa.
porque tiene que acotar su narración a estas limitaciones que ofrece la enfermedad, ¿no? En este caso la demencia o el Alzheimer, porque tiene, ya digo, elementos de ambos. Así que, partiendo de eso, pues ya te dejo que sigas destripando. Es que, de hecho, incluso bien usado un narrador así, o sea, es un narrador tramposo porque no te puedes fiar de él. O sea, no Claro, te puedes fiar de lo que te cuenten. Es lo que hablábamos también en la vez anterior, ¿no? Con creyentes, Claro. tanto la niña de El creyentes, niño, también la niña, no era el relato del que hablaste de Mariana Enríquez, me parece que también había un narrador en primera persona de una niña que no era fiable. No me acuerdo bien si era ese. de Mariana Enríquez no. Sí, bueno, No, también. pues alguno de estos sería seguramente que era un narrador no fiable y justamente, bueno, pues son estos personajes, estas situaciones que pasan que nos hacen que no sean fiables. Una demencia, una persona que se da un golpe en la cabeza, por ejemplo, o la niña del relato que habíamos visto juntos anterior, ¿no? Porque esto lo que te hace es que todo el relato estés en duda de lo que está pasando. Sí, de todas formas, también os digo que para mí en este relato, aunque hay una gran duda, hay menos dudas que lo que nos exponía el relato anterior. Sí, creo es yo. bastante claro. Yo creo que Pero se queda... lo mismo no entendió nada y ya está. Puede ser. No, es que es una impresión que hemos tenido los tres, en realidad. Lo estábamos comentando antes del programa, que bueno, que creemos bastante en la voz de este narrador, que lo que está diciendo es lo que está pasando. Sí, no, yo creo que incluso, pues bueno, aunque luego lo dirá en el relato, pero puede que esto se deba también, este tipo de narración, a los momentos de lucidez de esta persona, que también hay momentos de lucidez dentro de esta enfermedad. Puede que sí, puede que no, puede que sea debido a las anotaciones que se supone que dice que en un momento determinado empieza a hacer en una libretita, pero el caso es que están aquí y se entiende bastante bien el relato, es bastante lineal, ¿no? O sea, es bastante lineal en ese sentido y va pasando por los estadios de la enfermedad, incluso desde antes. De menor a mayor, ¿no? Va todo como increciendo. Y hay un momento incluso que dice, bueno, 2 años antes se le había hecho algo que un poco que apuntaba, pero que eran detalles a los que nadie daba importancia. Y esto pasa, porque yo también lo he vivido. Nadie le da importancia, se ha despistado, bueno, está encerrada ahí un montón de horas, nadie le da importancia, piensa que es una manía, que es un despiste, pero luego cuando empieza a derivar rápidamente es cuando ya uno se da cuenta de todo esto. Pero bueno, seguimos. Sí. Bueno, pues pasamos por estos estadios, como decía, pasa algo que empieza todo, que dispara todo, la hija empieza a cuidarla, ya muy temprano parece como que quiere matarla, ¿no? Que no está dispuesta quizás a sacrificarse todo lo que tiene que sacrificar. Y ahora vamos a un flashback que en este momento la protagonista, que de hecho, como no lo he dicho antes, pero casi todos los protagonistas de los relatos de estos 11 relatos del Vals de los Monstruos, no todos, pero la gran mayoría no tienen nombre. Justamente cuando se hace esto en un relato o en cualquier tipo de narrativa, pero en un relato es más flagrante porque se suele hacer muchísimo más. Claro, hacer una novela entera sin saber el nombre del protagonista es un poco extraño. En relatos sí que se hace mucho más y justamente el pretexto es para que cada uno nos podamos identificar, ¿no? O por lo menos así es como yo lo veo. Todos podemos ser ese nombre que se oculta. Bueno, después de esto ella hace como este flashback en el que habla un poco de cómo fue su vida. Y esto es, creo, para mí un pretexto para describir la casa. Y lo especifico. Empieza diciendo que tenía hijos, que los hijos empezaron a marcharse y a abandonar la casa. La última que se fue Leonor. Y que de repente todo esto es una excusa, creo, para que cuando se muere su marido Fortunato, ella se dé cuenta que por primera vez ha estado sola. Pero antes de sentirse sola, que es cuando muere Fortunato, luego vuelve atrás otra vez y habla como que la casa se había ocupado por seres vivos y todos habían dejado de lado los ruidos que habían en la casa. Esto me parece muy bonito y quizás incluso más explotable, pero bueno, no va de casas encantadas, va de recuerdos que están ligados igualmente, porque ¿qué es una casa encantada si no es un lugar acampar recuerdos es que en realidad
Usa el recurso, pero Sí. en ese nivel, sí. Exacto, cortito, ¿no? Y entonces habla de cómo la casa se llenó de personas y los ruidos típicos de los muebles, de crujir, todo eso desaparecieron, y ahora que se estaba volviendo a vaciar la casa, vuelven ella a empezar a sentir espíritus, ¿no? Y esto Sí. lo lleva como a que ella misma se convierte casi en un ente espectral, ¿no? De hecho, Este recurso hay una frase que con la que lo explicita al final que dice: "Los cuerpos de los vivos habían cedido el lugar a los espíritus". Un poco exacto, para es un manifestar. ir para atrás para volver para adelante. Y creo que esta descripción que ella hace justamente de que se van yendo los hijos es para llevarnos a este punto, ¿no? Para decir, vale, mis hijos se fueron yendo hasta que yo me quedé sola, y ahora, además, esto lo lleva más adelante, y es que ella se queda sola, vuelve a notar las presencias de la casa, y entre esas presencias de la casa está la presencia de Fortunato, su difunto marido, con el que él habla y vívidamente, ¿no? Como si estuviera ahí, como si siguiera estando allí. Mira, os paro un segundo. Dale, porque he avanzado bastante. Parecía una cosa. Fíjate, Víctor, al hilo de lo que has dicho tú antes, ¿no? De que a veces estas dolencias aparecen cuando la gente se queda como sin un sentido para su vida, ¿no? Mira cuando aparece realmente la demencia en el caso de ella, cuando muere Fortunato. O sea, muere su marido y entonces cuando ya ella inicia de verdad el tránsito al otro lado, ¿no? Se va como desvaneciendo. Sí, además hay un momento en una frase que casi lo explicita como que eso es así. Dice: por la estación del año también entendí que él, refiriéndose a Fortunato, a la muerte de Fortunato, se había convertido en mi invierno y que al dejarme rompía el pacto con el que nos habíamos unido. Como diciendo, no, a partir de que se ha muerto, ya... el declive de la vida. Sí. Y luego eso que no, o sea, lo hemos mencionado un poco por encima, pero Fortunato tiene una muerte súbita, durmiendo. Sí. Ella, por lo visto, ha notado convulsiones o algo mientras dormía, pero no le ha hecho caso. Y a la mañana siguiente, pues lo encuentra compartiendo, ¿no? Compartiendo cama con un muerto, que no tiene que ser muy agradable. Es un trauma bastante... Pues sí, y ella por el tiempo también se siente culpable. Claro. Cuando uno... Exactamente. Claro. De recordar, ostras, que anoche lo estaba notando. Si hubiera despertado, quizás podría haber hecho algo, ¿no? Claro. Parece que no, pero muchas veces este tipo de enfermedad parece tener cierta relación con ese tipo de conducta evasiva, ¿no? De escapar de la culpabilidad, escapar de ciertos shocks, ¿no? que la persona ha vivido. Porque claro, el olvido, como decía al principio Jorge, no solamente para la venganza y para el perdón, pero el olvido para el dolor es balsámico. Buen punto ese. Sí, es balsámico, porque o sea, a uno le duele aquello de lo que se acuerda. Entonces, esto igual tiene... el olvido frente al trauma está completamente, o sea, es una de las... no me sale la palabra. Bueno, de las cosas que suelen pasar, ¿no? Cuando hay un trauma, puede pasar que cada vez que veas algo parecido te rememore el trauma, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de la guerra del Golfo, ¿no? Que en sueños, etcétera, etcétera. O puede ser todo lo contrario. Puede ser que el trauma lo que hace tu cerebro para protegerse es olvidarlo. Y entonces puede ser que algo lo dispare después y te vas a la mierda, ¿no? O puede ser que lo ocultes durante muchísimos años. Por eso creo que esto pasa con el abuso infantil y todas estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, puede que tenga violaciones. Sí. Bueno, el caso es que aquí creo que al principio del relato tenemos un puntito pseudo sobrenatural, porque no sabemos, al principio nos parece, creo yo que empezamos a encarar este relato cuando no conocemos de qué va como algo sobrenatural, porque habla de espíritus, de la casa que casi parece cobrar vida, ¿no? Y ser un ente propio. Sí, la casa comenzó a tener voz. Claro, de una especie de niebla y... O sea, es bastante mezclado, ¿no? O sea, aunque parece bastante realista, si leemos este tipo de frases, se ve que también tira de fantástico la autora y que le gusta, ¿eh? Porque al fin y al cabo es lo que decíamos, está tirando de Casas Encantadas, y esto no es más que ser un homenaje a los tropos del terror, ¿no? Sí, y nos está queriendo meter en la visión de esta señora
porque claro, yo los fantasmas los interpreto como los recuerdos. O sea, más como eso, imagínate que de repente entra alguien por la puerta, pero es un recuerdo, no es un fantasma. Hasta el punto de que luego empieza, perdona, a sufrir con su propia sombra. Eso es muy bonito también, esa imagen. Pero vamos, perdona, Eric, que te Pluma densa subiendo una nube plomiza en la atmósfera me expulsaba con lentitud de ese sitio hostil que había sido mi hogar. Y era aún peor cuando salía. La bruma parecía seguirme, estuviera donde estuviera, invisible a miradas. No es más que la sombra, pero ella está pues un poco psicótica, ¿no? Obviamente, porque como si fuera un ente que le persigue, pero no es más que su propia sombra. Y esto también, bueno, la sombra también es como un guiño al doppelganger, ¿no? Y este tú mismo que te persigue, ¿no? Eres tú mismo. Entonces es un poco también metafórico y otro tropo más del terror, creo. Sí, pero luego eso, lo que decía Eric, todo. Sí, lo que decía Eric de los recuerdos, que luego lo dice casi explícitamente, dice, me transformé en una presencia que oscilaba entre espíritus y recuerdos remotos y engañosos. Esto es así, y luego también explicita pues el miedo que tenemos todos, yo creo que, o la mayoría, ¿no? El miedo a no recordar, a vaciarse de algún modo, ¿no? De todos los recuerdos, de todo lo que nos conforma como seres humanos, como individuos. Y lo dice ella, dice, el miedo tuvo un nombre, vacío. Vacío. Claro, dice, pues todos terminaban por partir ofreciendo su sitio al terror. Aquí ya yo creo que en el momento que ella empieza a ver la sombra, empieza a percibir que la casa tiene vida propia, empieza también a percibir que algo no funciona como debería. Exactamente, eso es lo que iba a decir justamente. Hay como aquí un punto de clímax. Creo que estamos realmente ya más o menos a la mitad del relato, párrafo arriba, párrafo abajo, porque es un relato bastante corto. Y hay un antes y un después, ¿no? Está esto que hablamos de la sombra y toda la parte metafórica, y luego cuando ella empieza a darse cuenta de que algo pasa y empieza a alejarse, ¿no? Claro. Y ese es un momento de inflexión, y poco después el otro momento de inflexión es cuando habla de su deterioro, que pasa de ser que empezó a notarse, pero nada alarmante, y luego los cambios empezaron a ser drásticos. Pero el verdadero punto de inflexión yo creo que es cuando Leonor, que dice, habla de ella, la menos ajena, decidió regresar a vivir conmigo. Y aquí, claro, se ven atisbos de rencor, o un poco se ve información dentro de la información, ¿no? Dentro de esta frase, por ejemplo, cuando habla de Leonor, la menos ajena, siempre hay alguien en la familia que está más pendiente de los padres. Si es que rencor, yo creo que ahí, más que rencor, es que en realidad es como que es lo que ha pasado. Porque sí que lo menciona varias veces, ¿no? Tuvieron 4 hijos, pero es que los 3 primeros no están de ninguna manera. Y está Leonor. Es que claro, no sabía por quién decía lo del rencor. Como hemos empezado la historia con Leonor. No, por el resto de los hijos que no están ahí con ella, solamente está Leonor. Ya, pero claro, también de la narradora, entiendo, sí. Claro. Ya. Y que por otra parte tampoco los recuerda o empieza a olvidarlos. Entonces, bueno, quizás no es tanto que Leonor esté ahí, sino que simplemente en su mente ya no están los demás. Ya. Pero bueno, aquí hay un párrafo que, si me permitís, voy a leer justo, porque me parece muy bonito y muy significativo justamente para todo lo que estamos diciendo, que es estar en el ahora no significaba vivir en él. Estaba sin estar en un cuerpo cuyo pensamiento erraba por mundos donde la muerte no significaba desaparición y los actos realizados podían ser omitidos. En una hora convertido en una selección de enmarañados eventos pasados, la objetividad se volvió un río de aguas violentas e incontenible, ¿no? Es una muy bonita definición de lo que es el estado de una persona con demencia o con Alzheimer, ¿no? Sí. A mí, teniendo en cuenta que es ella, la narradora, la que está sufriendo esta enfermedad, hay un párrafo que a mí me gusta especialmente, que es justo cuando llega Leonor a su casa, a vivir con esta mujer, que, bueno, esta mujer, que esto es algo que suele ser habitual en las mujeres con ciertas enfermedades o con demencia, para facilitar el trabajo de cuidado y demás, pues se les corta el pelo. Por eso más adelante, te estás adelantando bastante rápido. Bueno, ahí iba. Pero, justo iba a morder por ahí justo. Pero claro, se lo cortan porque dice que empieza a experimentar un deterioro físico.
y que pierde parte de su cabellera. Entonces, claro, seguramente pues, llevaría el pelo Claro, para igualar ¿no? Sí, pero también un poco, pues eso, para facilitar toda la tarea de higiene, para que no se tire de los pelos, etcétera, etcétera. Y bueno, sí. No, ¿tú por qué lo mencionabas? Yo lo decía porque aquí hay un momento en el cual ella, y esto es algo muy también muy típico, que nos solemos, o mucha gente nos solemos aferrar al pelo o al cabello como un arma Símbolo de poderosa, salud. ¿no? Sí. Entonces, aquí hay algo que dice ella que me gustó mucho especialmente, que es que dice, y lo voy a leer textualmente, dice: cuando me escuchó decir, estoy hablando de su hija, Leonor, cuando me escuchó decir que me habían quitado la razón con unas tijeras, entendió de inmediato que el cabello, esos centímetros que se forman y crecen durante cada segundo, se alimenta de recuerdos y vivencias y se convierte en delgadas y suaves hebras donde se conserva la memoria, cápsulas que al desprenderse o ser cortadas se llevan con ellas, egoístas, los recuerdos. Como si al cortar el pelo, pues hubiera sido pues lo que es la excusa. Bueno, es que esto es muy recurrente en la literatura. A mí se me vienen solo 2 ejemplos ahora mismo, pero hay millones. El primero es Sansón. Sí, bueno, Sansón en el caso de la fuerza. Eso es mitológico y es súper antiguo. Se le Sí. quita la fuerza con esto. Y segundo, perdonadme por la referencia, que es popera, pero Harry Potter. No olvidéis que los recuerdos están metidos en los cabellos de la gente. Cuando le arranca un cabello y lo mete en ese espejo, exactamente ahí es donde se ven los recuerdos. Entonces seguramente que la literatura está plagada, porque al fin y al cabo el pelo, no olvidéis que sigue creciendo siempre como las uñas y es lo que sale de la cabeza. Claro, hay casos más enrevesados. Es un símbolo de recuerdos, justamente. Hay casos más enrevesados como el cabello de Medusa, que eran serpientes. Seguro que rebuscando hay muchos ejemplos en los cuales el cabello es importante por una u otra cosa. Pero sí que es verdad que aquí como que nuestra personalidad está muy ligada al cabello, porque claro, con el cabello corto, pues más o menos, pues todos somos más o menos similares. Sí que es verdad que las personas que tienen el cabello largo, sobre todo hablo de mujeres, que es lo más extendido, pues sí que tiene una manera de peinarse, que un poco le matiza sus rasgos faciales. Y claro, y el despersonalizarla de esa manera es doloroso en muchos casos. Vale, es que... Claro. Aparte de la metáfora también está el punto de vista médico. Ella se corta el cabello porque empieza a tener lucios. Entonces es mucho peor tener lucios, que es símbolo de vejez, pero también las personas que tienen cierto tipo de enfermedades empiezan a salirle lucios, no solamente por quimioterapia cuando tiene un cáncer. Entonces todo esto es símbolo de alguien que no está bien, que está enfermo. Entonces cortar el cabello creo que es como cuando sabes algo y le pones palabras. No es lo mismo saberlo que ponerle palabras. Pues esto es igual, es hacer evidente la enfermedad, creo yo, ¿no? Con este corte, la parte metafórica es todo esto que decía, pero también la parte visual es, bueno, ya está, es que ya no tengo ni pelo, ¿no? Me tienen que cortar el cabello porque es que me estoy quedando calva. Y esto ya es vejez y enfermedad de una, vamos. Sobre todo los lucios, no la calva de que... Sí, los claros que... sí, no, perder, ¿no? Y dejar huequitos. Sí. ¿Y qué ibas a decir? Claro, es que la impresión que deja la escena es la de una madre y una hija, en la que una escena patética, en la que es evidente lo que tú dices, que al cortarle el pelo, porque claro, la hija lo ve, digamos, ¿cuál es la visión de la hija? Una visión práctica, te corto el pelo para esto. Y la mujer, la narradora, dice que se quedan mirando y que su hija ha debido entender como ella que al hacer eso lo que está haciendo es hacer evidente que está perdiendo la memoria, porque la memoria se guarda dentro de ese cabello. Exacto. En sí, la escena es bastante elocuente. O sea, sí que dice bastante. Y fíjate, si estamos aquí sacando lecturas sobre el pelo. Bueno, seguimos. Sí, justamente con esta pérdida de cabello, este corte de cabello, hay otro punto de inflexión más, que se va agravando bastante la enfermedad, ¿no? Es como de esta forma, con este corte de pelo, es con el que la autora nos ha querido delimitar ese antes y ese después, ¿no?
Y es lo que decía, como para seguir retomando los recuerdos, lo que ya hemos avanzado antes, se pierde el pelo, pero se obtiene, la hija le da nuevas herramientas, que es empezar a escribir este diario para que ella empiece a intentar recordar, ¿no? Supongo que este diario creo que es más a medias con la hija, ¿eh? No creo que sea ella sola, por lo que entiendo. No. Sino poner escenas importantes del día a día para que ella al leerlas recuerde lo que ha pasado. Y bueno, esto es realidad, que desde el punto de vista médico es algo que a veces se suele hacer, ¿no? Para recordarle a la persona quién es cada día, ¿no? Cuando todavía hay posibilidad, ¿no? Cuando todavía el deterioro de la enfermedad no es demasiado avanzado. Y parece ser que las palabras funcionaron para iluminar mi despedazada razón, ¿no? Sí, luego una cosa muy recurrente también es el hecho de que luego habla, ¿no? De que tienen que repetir a diario, pues eso, que quién ha muerto, quién no está muerto, quién está vivo, quién es quién, ¿no? Y una cosa que aquí yo creo que es una confrontación entre la tradición y la realidad, porque no hay que olvidar que esta mujer, lo que es la escritora, es mexicana, y allí en México, sobre todo por el tema del Día de Muertos, se habla mucho o se honra mucho el recuerdo de los que se han ido. Porque la memoria de los... Sí, entonces que ese recuerdo, digamos, hace que sigan todavía vivos en nuestro corazón y que, bueno, que no desaparezcan del todo. Y entonces aquí hay un momento en el cual yo creo que se confronta esa tradición, ¿no? Que a lo mejor también se está perdiendo porque es una tradición antigua. Entonces dice aquí, Leonor no se cansaba de repetirme a diario que el recuerdo no puede ser más que el hogar de los que ya no están. Y luego, como contrapartida, dice, pero yo no podía evitar pensar que olvidarlos sería darles una segunda muerte, la definitiva. Entonces aquí parece que se confrontan dos generaciones, ¿no? En la cual pues una es más pragmática, menos folclórica o menos tradicional, y la otra pues evidentemente viene una generación más antigua en la cual se veneraba todo eso de una manera más no sé, más cercana, y creo que aquí se evidencia un poquito ese... Pero es que es curioso, porque en esta frase, en realidad, claro, lo que dice Leonor se acoge al recuerdo como una manera de mantener vivos a los que no están, y parece que ella quiera darle muerte. Sí, parece como si ella sí que quisiera, como Sí. si no quisiera seguir con ese recuerdo. Claro, pero casi como si le diera un descanso al hacerlo, ¿no? Yo no podía evitar pensar que olvidarlo sería darle una segunda muerte, la definitiva. Pero esto viene en relación con lo que tú decías antes, Eric, también, ¿no? Justamente ella quizás está intentando olvidar la muerte de su marido, y entonces aquí vemos esta frase puede ser también directa a esto, ¿no? La muerte definitiva del marido, no quiero recordar más aquel trauma que tuve, ¿no? Sí. Luego seguimos con otra fase también muy peculiar, que es el hecho de volver a la infancia. Si quieres continuar por ahí, ¿sí? Sí, bueno, lo que yo quería decir es que justamente la hija parece cuidarla bastante, ¿no? Y no cesar en su empeño. Hay palabras bonitas que dice, Leonor tenía que arrullarme por las noches y cuidar de mí en cada instante, ¿no? Esto es bastante enternecedor, que es un poco un contrapunto con lo que estábamos viendo hasta ahora. Y el deterioro pues sigue su curso y sigue siendo cada vez más fuerte. Y sigo con esta frase, únicamente actúa el amor que tenía por un armazón reconocible para quienes había formado parte de su biografía, ¿no? Su hija sigue cuidándola con esa ternura a pesar de que ya no es quien era. Y esto se ve, es muy elocuente como le explica aquí la autora, a pesar de que tiene demencia, pero es bonito igualmente, ¿no? Porque justamente es la hija está cuidando de alguien que no está más ahí, ¿no? Y ya estamos llegando hasta tal punto, ¿no? Hasta que ella no es más que una armazón. Llegamos al punto que justamente decía Víctor, cuando llegan a un estadio bastante avanzado, pues viene lo que es lo que recuerdan es la memoria a largo plazo. Entonces, empiezan estas confusiones de gente presente como si fuera gente del pasado, y ella vuelve a ser una niña desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la vejez, que ya sabemos que, bueno, cuando las personas se hacen mayores,
pues se vuelven un poco más caprichosos y hay como una regresión. Y desde el punto de vista también de la memoria, que ella empieza a recordar cosas de cuando era niña, porque las actuales ya no tiene más memoria a corto plazo y entonces no las recuerda. Claro. Perdón. Sí, también se enlaza con el hecho de que cada vez resulta más duro, más extenuante, como dice aquí, pues recuperar esos recuerdos y no perder la paciencia, ¿no? Entonces ya tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder rescatar esos recuerdos. Y en un momento determinado, aquí ella escribe o en su diario o dice aquí en la narración que en un esfuerzo, o sea, Leonor, en un esfuerzo por volver a reunir a la familia y tratar de explicar lo que me ocurría, citó a sus hermanos para tomar una decisión definitiva. Sus hermanos, o sea, ya no son sus hijos. No dice mis hijos, dice sus hermanos, como alguien ya ajeno. También puede ser que porque Leonor es la que está ahí con ella y el resto, pues, o no lo recuerda, o no van a verla, o lo que sea, vamos. Y de hecho, pues ahí pasa lo que acaba sucediendo en muchos de los casos, que es que cuando está así hay que estar cuidando las 24 horas, ¿no? Pues ya casi por la salud mental de los cuidadores y por la propia seguridad de la persona que enferma, pues ¿qué es lo que acuerdan? Pues acuerdan enviarla a un asilo. Bueno, antes que esto, antes de mandar al asilo, hay un momento, un punto clave en el relato, que es en el que ella también se da cuenta definitivamente de que las cosas no van bien, que salió corriendo desesperada porque no pudo recordar cómo abotonarse la blusa que llevaba, ¿vale? Y entonces se va incluso de la casa y la hija la encuentra en un banco del parque tiritando, ¿no? Sí. Es una imagen bastante fuerte y es a partir de aquí y por este hecho que la hija se da cuenta que no puede seguir cuidándola porque puede pasar algo como esto y llegar todo a mayores y entonces deciden ingresarla en un asilo. Y entonces llega este momento, otro párrafo bastante importante, creo yo, que es cuando la ingresan al asilo y todo lo que vemos, ¿no? Tanto cuando ingresan a alguien en un asilo como cuando ingresan a alguien en una clínica, no sé la palabra, psiquiátrica, en un centro de internamiento psiquiátrico, que es como que el hecho de estar ahí hace que todo vaya incluso más rápido. Y leo rápidamente, la senilidad parecía contagiarse durante las noches, prosperar en esta atmósfera de olores putefactos. Las manchas y arrugas se reproducían con mayor rapidez y los dolores aumentaban a pesar del arcoíris de medicamentos que ingeríamos con frecuencia. ¿No? Pues es ese hecho de que una vez que ya te das cuenta, ella ya se ha dado cuenta de que todo va mal, y no solamente se ha ido dando cuenta poco a poco y la escena del parque es la que hace que todos toman esta decisión, sino cuando ella ya se ve dentro de un asilo con otras personas que pueden o no sufrir su mismo problema, pero que sí que están envejecidas todas, ahí ya es cuando no hay vuelta atrás, ¿no? Que llegamos a ese punto ya de no retorno. Sí. Además aquí también deja reflejado que el hecho de estar entre gente con el mismo problema, con ese tipo de problemas, pues parece que hace que todo vaya más rápido, o que entre en esa espiral ya definitiva hacia el olvido total. Y sí, Eric, ¿ibas a decir algo? Perdón. No, nada, que casi tiene un punto cómico, iba a decir, porque a mí antes me ha hecho, o sea, cuando he leído el relato me ha hecho gracia, aunque luego creo que no tiene tanta gracia. Dice, había que conocernos a diario, presentarnos como alguien nuevo cada vez, esto con la gente entre ellos, ¿no? O sea, que es como... Claro, al final la historia de esta mujer que se está como desvaneciendo, para mí está como pasando a ser un espíritu, está como pasando al otro lado del umbral, ¿no? Y al final la han llevado a un sitio donde está todo el mundo como ella. Claro. Pues eso, un grupo de personas, todos comportándose de esa manera confusa y perdida. No, perdona, continúa. No, sí. Y nada, y ya llegamos a este punto final, ¿no? Donde es como hay un tira y afloja, ella cada vez se inventa más los recuerdos, vuelve más a lo que es el pasado lejano, y dice, entonces todo lo que podía hacer era huir de un fuego invisible que me perseguía con insistencia para dejarme vacía en un campo desierto y abandonado, donde lo único que podía reconocer era mi cuerpo, aunque pronto también sería mi organismo.
aunque pronto también mi organismo me fue desconocido, ¿no? O sea, ya no solamente había perdido la cabeza, sino que ahora ya es que estaba entrando en un estado de deterioro bastante avanzado porque ya se estaba haciendo bastante mayor, ¿no? Ya Sí. empezaba a ver no solamente la mente, sino también el físico. Sí. Además, ella misma dice en un momento determinado, dice, me convertí en mi propio contrincante. Ujú. Porque eso... Eso es bastante fuerte, además. Sí, porque ser consciente de que uno tiene que luchar contra sí mismo, ¿no? Para poder seguir siendo uno mismo, es complicado, sobre todo cuando no te acuerdas de quién eres. Ni por Sobre qué todo estás con cosas que no manejas. Porque, a ver, Claro, si digamos que es que te estás auto boicoteando en la vida y te das cuenta, pues todavía puedes manejar eso. Pero claro, estamos hablando de un deterioro mental, que es algo que es incontrolable y que sabes que va a ir a más todo el rato. Es que en realidad es buen punto para tratar de escribir con los tópicos del terror, ¿no? Esto que decíamos al principio. Pero tanto el deterioro mental como el físico, porque al final son cosas que no controlas, que se salen de tu control, pero que se vuelven monstruosas. Y que, porque, claro, ninguno de los tres ahora mismo realmente contemplamos la posibilidad de eso, de un deterioro tan fuerte, ¿no? Y tan severo. Pero ¿No? Y es de humano. cerrar los ojos, ¿no? Y abrirlos y volver y aparecer en un lugar que no es el que estabas, ¿no? Porque eso es lo que pasa, ¿no? De repente estás lúcido, de repente dejas de estarlo y cuando vuelves a estarlo estás en otro lugar, otro día y no... Eso es lo más terrorífico, creo yo, ¿no? Los momentos de lucidez. Sí, tiene que serlo, sí. Tiene que serlo. Bueno, Algo más que agregar, chicos, porque la verdad es que hemos llegado al final. sí. No sé, pues Eri, si nada. quieres decir algo. No. Rematemos esto. Luego comento. Bueno, Pues nada, eso, un relato que va, el monstruo de hoy, ¿no? Es la demencia, el Alzheimer, la vejez, todo a la vez, y el aislamiento, el vacío, la soledad que se siente, ¿no? Frente a este monstruo. Bueno, pero que concluye así. Sí. ¿Aquí? Yo concluyo así. Vale. Te veo con ganas de hablar, así que dale. ¿No quieres que entremos a hablar del final y...? Dale. No sé, pregunto, ¿eh? Sí, venga, dilo. Es que hay una frase ahí que hemos estado debatiendo que nos deja Claro. un poco... Me convertí en mi propio contrincante y necesité encontrar algún aliado que no desapareciera si no lo había leído Víctor. Sí, pero bueno, luego la frase final. Venga, Eri. No, hemos estado hablando antes porque no estamos seguros del todo de lo que puede significar la frase que cierra el relato, sabiendo que la frase que concluye un relato normalmente tiene mucho peso. Claro, nosotros la lanzamos la frase y la propia autora o quien nos escuche, que nos digan sus Todos impresiones. los que escuchéis esto y leáis el relato, dejadnos comentarios a ver qué decís, qué piensa cada uno, ¿no? Todos, Sí, no solo la venga. autora. Y Lola, tú también, por favor. Claro, Eric, venga, lee la frase última. La frase dice: con determinación, Leonor finalmente decidió visitarme para comprobar si la afección sin cura era menos evidente. Leonor, claro, acaba un poco cerrando como o sea, se supone que esto pasa después de cómo se ha iniciado el relato, ¿no? El relato se inicia ya con la protagonista en el... entiendo yo, y en el sitio en la residencia, y se ha caído, y por eso ha ido Leonor, y ahí pasa lo de la tentativa de quitarle el respirador, no quitárselo, se lo vuelve a poner. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta última frase? No lo sabemos. O sea, tenemos esa duda. Ahí. Pero bueno, también nos ha pillado a los tres tocadísimos de sí, pero no es excusa. Esto también No, que lo hemos dicho yo he ido antes, por poner una excusa. que, oye, que muchas veces sacamos interpretaciones sobre los relatos y en este caso es verdad que nos ha pillado un poco que no estamos seguros. Pero oye, no sabemos si Leonor existe, si Leonor no existe, ¿no? Víctor. Bueno, sí, hipótesis, vamos, yo soy el rey de las hipótesis tengo un montón. Pero vamos que en realidad no tengo ni idea de si queréis
que acabemos de especular. O sea, especulamos, jugamos a eso, sí, total. No, lo dejamos aquí para que la gente lance sus hipótesis, que la propia autora, si quiere lanzar su hipótesis también. Sobre todo si la afección sin cura era menos evidente, ¿vale? Sobre todo ¿por qué? Y el la con única determinación. forma de... Con determinación. Claro, y con determinación. Si una afección sin cura es menos evidente, lo único que puede pasar es que se muera. Claro. O sea, igual es una forma sutil de decir, para comprobar si me he muerto. Oye, igual es eso, ¿sabes? Y estábamos aquí rompiéndonos la cabeza. Puede ser. Porque ahí sí se explicaría lo de con determinación. Necesitó determinación para ir a ver si su madre se había muerto o no. Bueno, pues eso. Podría ser, sí. Podría ser. De hecho, incluso podría ser que estuviera hablando desde la muerte. Y que la muerte se supone que da cielo. O sea, se habla mucho de que la muerte da lucidez al que muere, ¿no? Desde la visión del espíritu. ¿no? La remisión está, ¿no? Previa a, ¿no? Sí. No sé. Lo dejamos ahí. Yo creo que es un buen punto para dejarlo, ¿no? No sé si queréis aportar algo más o... No, lo ¿no? dejamos en A punto. mí que me ha gustado como... Me ha gustado como eso, como proceso de... a ver, ¿cómo lo diría? Fantasmización. ¿Sabes? Como una persona convirtiéndose en fantasma a través de la enfermedad y no pudiendo hacer nada para evitarlo, ¿no? Intentando... Sí. Y esos momentos, esas escenas en las que no se sabe muy bien, ¿no? Que es muy brumoso, que lo de fuera ya queda muy fuera y los recuerdos están muy presentes como fantasmas, me ha parecido bastante interesante, Sí. la verdad. Sí, aquí un proceso de me parece... despersonalización. ¿El qué? No, que un proceso de despersonalización que va en aumento de forma gradual, que es como suele atacar la enfermedad, como un monstruo, ¿no? Que lo trata aquí ella, pues sí, que creo que en este caso quien lleva la voz cantante en este baile, en este vals, es el monstruo. Tal cual, es justo, nunca mejor dicho, en este baile. Sí, a mí me gusta también mucho lo que tú has dicho, Eric. A mí, punto número uno, una de las cosas que más me ha gustado del relato es el narrador un poco fiable, aunque como hemos dicho al principio, a lo mejor este no es tan poco fiable como otros, o sí, y parece más fiable, pero ahí está el truco. Y lo que tú has dicho, ¿no? El proceso de cómo un recuerdo se convierte en fantasma y como una propia persona. No solamente hay que olvidar a la persona para que se convierta en un fantasma, sino si tú olvidas las cosas, también te convierte en un fantasma porque ya no eres tú, ¿no? Y eso me parece bastante potente. Bueno, pues muy bien. Empezamos bien el año. Sí, acatarrado, pero bien. Sí, con Lolancira, con pues eso, el relato El nombre del miedo. El nombre del miedo. Y nada, no sé si queréis aportar algo más. O ya lo dejamos. Que poco hemos dicho El nombre del miedo. ¿Cómo? Sí, lo hemos dicho poco. Es verdad, no hemos hablado del título, es verdad. El nombre del miedo. ¿Opiniones? Hombre, el nombre del miedo igual... Claro, estamos hablando de fobias, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de fobia. Aquí el nombre del miedo actual es justamente la demencia y la vejez, ¿no? Sí, igual no sé cuál de los dos más importante. Claro, que igual se dice el nombre del miedo en lugar de llamarlo directamente porque no se acuerda de cómo se llama. Pero vamos que... No sabía yo que tú ibas a tener una teoría para esto. Si es que digo, ¿para qué voy a decir nada? Seguro que Víctor tiene algo. Para todo. Luego que se acierta o no, eso ya... Lo que sí es que los títulos de esta antología no son muy evidentes. Se entienden a veces después de terminar. El don del engaño, satélites, la edad de oro, te lo has ganado. Es como que se tienen que entender después de leerse el relato, no antes, ¿no? No son una anticipación, no son un prólogo del relato, sino justamente, iba a decir un epitafio, bueno, no era eso lo que quería decir, un epílogo. Sí, mejor dicho. Un poco epitafio. La es consciente. Bueno. Nada, chicos.
que no sé si... Termina. Sí, a ver, yo sí que quiero decir dar las gracias a los oyentes que empiezan el año con nosotros, lo acabaron con nosotros y lo empiezan con nosotros, que nos dejan su opinión sobre este relato, que nos sigan en redes, ¿no? Estamos ahí, bueno, a través del Linktree de Ficiópatas, tienen todo el enlace a todas las redes, que dejen comentarios, que den la campanita, todas esas cosas. Que nos sigan, que lo compartan por todas las redes. Si nos quieren apoyar de una forma más activa. Que nos hagan memes, lo que sea. Sí, pero si nos quieren apoyar de una forma más activa, tienen Coffee, tienen las camisetas en la tostadora. Eric tiene un libro todavía por ahí que todavía no se ha agotado, pero está descatalogado. Yo también tengo libros ahí lanzando. Por cierto, esta tarde aprovecho para decir que a las 6 de la tarde hay sorteo en mi canal de Instagram para un ejemplar en formato físico de Tierra y uno en digital del mismo, bueno, que es estreno digital del ebook de Tierra. Entonces también va a haber sorteo de Tierra. Si he llegado, porque esto todavía no lo sé, si llega a 800 habrá más de un ejemplar, si llego a 900 igual, pero bueno, a las 6 de la tarde todavía estáis a tiempo de participar en el concurso. A las 7 de la tarde del 7 de enero. A las 6 de la tarde del 7 de enero, a día de hoy. Este día que se estrena el capítulo de... Vale. Efectivamente, así que esta tarde tenéis el sorteo, estáis a tiempo todavía, tenéis unas horitas para participar. Y nada más que decir, daros las gracias nuevamente, porque sin vosotros, evidentemente, aunque sea un tópico, pues nosotros no estaríamos aquí. Y bueno, ya despido, como siempre hago, y eso sí que no cambia año tras año, que es no olvidéis recoger al salir y borrar